Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Primero Trader. Espero que hayan tenido una semana espectacular y si no, espero que hayan aprendido muchísimo. Este bear market nos está dejando muchísima información. Se los he dicho por muchos años. En los bear markets es donde se gradúan los verdaderos traders. Un trader no se puede llamar trader profesional si no ha vivido un bear market y lo estamos experimentando ahorita. Muchos no van a salir de esto, pero va a haber algunos pocos que lo van a sobrevivir y el futuro va a ser buenísimo y lo que les viene va a ser espectacular si logran aprender, entender y sobrevivir este proceso este año. Les va a cambiar totalmente su forma de ver el mundo, su forma de invertir, su forma de generar dinero y les repito, su futuro va a ser espectacular. Así que, ¿qué es lo que ha pasado esta semana? Prácticamente nos dio el reporte del Fed. Algo muy interesante pasó en ese meeting. De todo lo que dijo, de todo lo que llegaron a hacer, subieron los intereses 50 puntos bases, .50. Y durante el meeting descalificó la oportunidad de usar un .75. Es, desgraciadamente el Fed, y no, muchos lo critican y muchos lo atacan y muchos, pero debemos entender que su trabajo es muy complicado. El Fed tiene que caminar una línea muy delgada entre detener la economía, enfriar la economía para que la inflación se reduzca, pero no meternos en una recesión tan fuerte porque no nos va a poder sacar. Lo tienen que entender. El Fed está en una posición súper complicada. Se ha imprimido una cantidad de dinero impresionante en los últimos 2, 3 años. No nos puede sacar de una recesión. Es lo que muchos PhDs, matemáticos, expertos no entienden. Y me causa risa cuando hablan de las ganancias de las empresas, que el consumidor en Estados Unidos está forrado de dinero, el consumidor de Estados Unidos está fuertísimo, pero no ha sido un crecimiento orgánico. Fue un crecimiento inflado por la cantidad de dinero que se ha imprimido. No es algo natural, es algo inflado. Así que no hay cómo sostener ese crecimiento porque Estados Unidos no puede seguir imprimiendo la cantidad de dinero que ha imprimido en los últimos 2, 3 años. Es tan claro verlo. No necesitas un PhD, no necesitas algo en matemáticas para entender esto. Entonces, el Fed está en un problema grande. Pero el eliminar o decir en un meeting que está dispuesto o que no está dispuesto a llegar a .75, a 100 puntos bases, a decir no estoy dispuesto a hacer lo que se tenga que hacer para reducir la inflación, es un Fed que está perdiendo credibilidad. Es un Fed que los inversionistas lo empiezan a ver como alguien débil y alguien que no va a poder lidiar con esta situación. Vayan y lean sobre 1970 a 1982 en Estados Unidos. Estamos viviendo la misma etapa. El Fed se quiere parecer a Volcker, creo que se llama, que fue prácticamente el que vino a eliminar la inflación en los 80, que venía desde los 70, que nadie había podido, vino y le metió shocks al mercado subiendo los intereses agresivo, totalmente agresivo. Pero el Fed en realidad, y al parecer es su ídolo, es al que sigue, Volcker es su ídolo, pero él se está pareciendo al Fed que estaba en 1970, 71, 72, 73, que decía que la inflación no era fuerte, que la inflación era transitoria, está cometiendo para mí muchísimos errores y el simple hecho de decir que no está dispuesto a ser más agresivo, a subir los intereses más fuertes de 50 puntos bases, está fuerte eso, está muy fuerte y hay que, hay que analizarlo y ir un poco más profundo a lo que está tratando de hacer. Prácticamente lo que está tratando de hacer el Fed es de que el mercado haga su trabajo por él, que el mercado entre en pánico, que el mercado baje lo suficiente para destruir prácticamente el crecimiento de wealth, de ganancia, de dinero,
y de alguna forma el público, el consumidor entre un poquito en pánico, donde diga voy a empezar a guardar un poquito más de dinero, no voy a comprar tanto porque está cayendo el mercado. En Estados Unidos hay una gran cantidad, si no estoy mal, ya subió a 55% de la gente en Estados Unidos tiene dinero invertido en la bolsa, ya sea activamente, o sea, por fondos de retiro, o sea, el consumidor o la gente en Estados Unidos está un poco más pendiente del mercado que en otros países. Para ellos es más importante lo que está pasando en el mercado porque tienen dinero ahí, tienen de alguna forma, reciben un reporte, ya sea mensual o trimestral, para que les dice cómo van sus inversiones. Entonces, para el consumidor en Estados Unidos, lo que esté pasando en el mercado sí hay un efecto en sus decisiones a largo plazo, en sus decisiones en compras. Entonces, él está tratando de usar al consumidor, o digo, al mercado como ese shock para que el consumidor se retraiga. Ahora, el problema es de que no es tanto el consumidor, sino es distribución. El Fed no tiene ninguna forma de solucionar la inflación que viene por los problemas de distribución, más que meter miedo, más que meternos en una recesión. Es su única solución. El mercado de los bonos no le está creyendo al Fed. El mercado de los bonos está 75 o 100 puntos bases arriba de lo que él está proyectando a final de año. El mercado de bonos está, está prácticamente diciéndole al Fed BS, como dicen en Estados Unidos, bullshit. Prácticamente le está diciendo al Fed y se están yendo y están incrementando los rates de retorno en los bonos muy prácticamente a una velocidad muy alta. Y es algo que no había pasado en Estados Unidos. Bueno, en los mercados usualmente cuando el mercado caía, los bonos se sostenían un poquito. Cuando el mercado subía, usualmente los bonos se subían los rates de interés que te daban para atraer a más gente porque el mercado estaba subiendo. Es un poco complicado el tema del balance de los bonos y el mercado, no los quiero meter en eso, solamente mantengan un ojo en el 10-year note. Es el que está guiando, es el que está prácticamente marcando el paso. Muchos están diciendo que el 2-year note, pero para mí el 10-year es más importante. El público le ve más fuerza al 10-year note que al 2-year. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer en estos momentos? Mucha gente está en pánico, mucha gente los veo sufrir, los escucho sufrir. Pero si se dan cuenta, en realidad no nos hemos movido en estos últimos ya 5 meses, ya prácticamente 5 meses, no nos hemos movido de la misma zona. Seguimos en las mismas zonas. Si estás perdiendo dinero activamente o continuamente es porque has tomado decisiones dentro de este rango que no te funcionan, que no te están funcionando. Estás activamente haciendo decisiones. Si has dejado inversiones porque tienes una visión a 10, 15, 20 años, estás perdiendo lo mismo. Vas ganando lo mismo y vas perdiendo lo mismo porque estás en la misma zona. No nos hemos movido del mismo rango. Analicen eso, piensen eso. Pero la gente está en un pánico continuo, pero estamos en el mismo rango. ¿De qué estamos hablando? O sea, ahí es donde te das cuenta el poco conocimiento del mercado, la poca idea o el poco concepto del mercado. Ahora, mucho se está hablando y ya se está haciendo más fuerte, más fuerte. Al principio eran círculos muy pequeños, ahora ya lo escucho más continuamente, que el S&P 500 va abajo de 4000. Es prácticamente el flush que van a hacer abajo de 4000 para eliminar a toda esa gente que tiene margen, que tiene cuentas y que está usando margen en sus posiciones. Al parecer 4000 sería la liquidación total. Y si cae abajo de 4000, lo más seguro que nos vamos abajo llegamos a tocar 3700, 3800 o 3700. Ese es
el suelo de alguna forma del rompimiento de 4000. 4000 es muy importante. Hay mucha gente que tiene, sobre todo el público, el retail, tiene esa zona como psicológica. 4000 es súper importante. Entonces, si lo logran romper, lo más seguro que toquemos 3700, 3000, 3800. Estamos en 3100 y algo ahorita. Digo, en 4100 y algo. 3100. Mis shorts se alegraron ahí cuando dije eso. Estamos en 3000, digo, en 4100, 4150 es la pelea ahorita. Hay muchísimo, muchísimo soporte en 4100. Es impresionante el soporte que hay en 4100 y en 4000. Entre 4100 a 4050 está. Ojo, y estoy usando niveles de los futuros. Puede que en el S&P 500 esté un poquito diferente. Yo estoy en futuros y en mi cabeza están los niveles de futuros. Súmenle 8 o 9 puntos en el S&P 500, que es la diferencia que hay. Entonces esa es la zona de soporte. Es, es, es donde uno, y es donde uno tiene que entender que como inversionista, como trader, nunca va a ser muy, muy complicado que compres el suelo. Es súper, súper complicado. Tienes que manejarlo estadísticamente. Y ya lo había hablado en el pasado, en el podcast pasado, vamos acá a ver la gráfica, donde ya les había comentado sobre este tema. Así que recalquémoslo porque veo mucha gente que no lo que no lo analiza de esta forma. Voy a usar los futuros. eh, no, voy a el SPX. Vamos a usar el S&P 500. Creo que muchos lo van a entender mejor y van a poder aprovecharlo. Ese es el S&P 500. Y vamos a hacer esto más grande. Okay. So, S&P 500, como les estaba diciendo, estamos en la misma zona desde el inicio de enero. Esa es la misma zona. Deben de entender eso. No nos hemos movido de la misma zona. Es lo frustrante. Para muchos inversiones es lo frustrante. No es de que estén perdiendo dinero, sino estamos frustrados en el mismo rango. Entonces, si por decir tenían inversiones a largo tiempo y las habían comprado por aquí porque pensaban que iba a buy the dip y la explosión otra vez, en realidad estás perdiendo lo mismo por los últimos 3 4 meses. Pero si has estado activamente en esa volatilidad, pues obviamente te han volado la cabeza por la volatilidad tan impresionante. Ahora, la volatilidad que hemos visto en la última semana fue súper, súper fuerte y debemos de entender que esto que pasó en esta semana son algos. Todo esto que pasó son algos. Al parecer, lo que he escuchado, los rumores que he escuchado aquí, esta caída de aquí fueron ETFs, que al momento de subir los intereses, el Fed, como están apalancados con margen, tuvieron que liquidar totalmente porque el interés al subir les iban a cobrar más por el margen que tenían. Entonces tuvieron que liquidar todo esto. Entonces fueron puros algos la liquidación de esta caída de aquí. No puedes competir contra eso. Lo único que puedes hacer cuando los algos tienen el control es manejar la tendencia, pero no hay forma de cómo sacarles o cómo competirles en la rapidez de los movimientos. Si se han dado cuenta, los movimientos han sido súper rápidos, súper agresivos, y al menos que tengas muy claro dónde está el soporte y la resistencia, y te mantengas en ese rango, vas a sufrir muchísimo. Entonces, estamos lidiando contra los salvos. Aquí en el cierre del viernes hay algo muy interesante. No se pudo ir a romper el bajo que se había creado al final de abril, si no estoy mal. Déjenme ver si es final de abril. No, a principios de mayo, fue el 2 de mayo. No se pudo romper, rompimiento hacia arriba, pullback,
los que han tomado seminarios conmigo, es un bajo más alto que el previo. Ahora veamos qué es lo que pasa la próxima semana, si hizo este pullback y luego hace rompimiento hacia arriba otra vez, y luego hace otro bajo más, y luego hace otro rompimiento. Viene la media de 200 acá en una hora, hay que tener un ojo en la media de 200, pero también hay que tener un ojo que estamos rebotando en la de la semana, en la media de 100 semanal. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta semana? Prácticamente fue a tocar o a tratar de tocar la media de 9 que viene en caída, y la media de 100 es el soporte. Si logra romper esta zona, 4100, aunque sea una zona importante o de soporte, va a romper 4100 con fuerza, porque ya no tiene soporte de alguna forma hasta acá abajo. Y no nada más en la de la semana, en la del mes también está en ese problema. Month. Como pueden ver, en la del mes ya también estamos abajo de la media de 20. Que cada vez que ha roto la media de 20, si van a ver la historia, bueno, déjenme lo hago más tiempo. Si van a ver la historia, vean esta gráfica. O sea, vean esto. Es impresionante. Cada vez que quiero alegrarme el día voy y veo esta gráfica. Cada vez que tengo un día así que necesito felicidad, voy a ver esta gráfica. Entonces, cada vez que ha roto la media de 20, híjole, cada vez que veo la media de 20, viene este pullback a la media de 50 que está hasta acá abajo, está en 3500, 3700. Ahora, algo puede pasar en esta semana, porque estamos entrando a la época del verano. Mayo como que empieza a marcar el inicio de la tendencia de verano. Algo que puede pasar es ese pullback a 4000 que lo mantenga, o ahorita que mantenga esta zona de 4100, haga otro retroceso al alto, lo rompa, y para la segunda parte del año haga ese pullback agresivo a 7000, 7050, ya que la media de 50 ya vaya por acá arriba. ¿Por qué tengo también esa idea o esa posibilidad? Porque si van a ver el 2018, que es donde empezó a subir los intereses, esto que pasó en el 2018, esta sección de aquí, fue porque el Fed empezó a subir los intereses. Antes de la pandemia, antes de todo lo que pasó, el Fed fue a subir los intereses. Entonces, como pueden ver, el principio del año fue pullback, rompimiento al alto, y después la siguiente parte del año, porque empezó a poner en automático el incremento y me empezó a parar la cantidad de activos que estaba comprando el Fed. Prácticamente le estaba quitando liquidez al mercado, se viene hacia abajo y después viene este rebote cuando viene a decir no creo que es necesario. Esto que pasa acá es la pandemia. No sé si, bueno, no nos metamos en teorías y ¿cómo se llaman? Conspiraciones ahí, pero bueno, muy, muy, ¿cómo se dice? Muy cómodo lo que pasó aquí y luego la caída, pero bueno. Sigamos pensando que el mundo es perfecto. y bueno, el problema aquí que estamos abajo ya de la media de 20 en la del mes. eh, Constantemente cuando sucede eso va y toca la media de 50. La media de 50 necesitamos que se acelere un poquito más aquí a 3700. Es súper, súper importante que se mantenga aquí. Si llega a romper 3700, 3400 va a ser muy, muy, muy fácil que lo rompa. Es el alto de la pandemia. Nadie en el mundo quiere que pase esto, porque si rompe eso vamos a tener una caída súper, súper agresiva. Estamos hablando 50, menos 60% en el dinero global, y eso es muy fuerte. Eso no, con la inflación,
con el problema de la recesión. Es más, si llega a caer más abajo de 3.700, estamos hablando que el Fed cometió un error grandísimo, nos metió en una super recesión y prácticamente no hay herramientas o no hay forma de cómo salirnos de esa situación. Y ya dije prácticamente muchísimas veces, así que es la palabra de la semana. Un chat cada vez que diga prácticamente. Pero, ¿cómo protegernos? ¿Qué es lo que yo he estado haciendo y cuál es mi concepto y cuál es mi idea? ¿Ok? Ya tenemos este retroceso aquí. Estamos, si tenemos la teoría de que 3.700 o 3.800, esta zona va a ser el soporte, ¿ok? Nos falta una rayita y estamos hablando casi un 5% más de caída, que serían 2, 3 días de caídas de 100, de 100 puntos, a el alto. Estamos más cerca del soporte que de la resistencia en alguna forma. Entonces, mi idea, mi concepto aquí es de que me empiezo a comprar escalonado de esta forma en las empresas que me gustan, porque estoy dispuesto a comerme o a aguantar una caída o del 5% para tener un retroceso del 10, 15 y a lo mejor más porque viene y rompa el alto. Entonces, estoy más cerca del soporte que de la resistencia. Automáticamente mi idea es poner empezar a poner mis órdenes o mis inversiones a largo plazo a favor. Entonces, el problema aquí para los osos, porque ya están en problemas y por eso hay tanto soporte en esta zona en 4.100, 4.000, porque no saben en qué momento les va a venir esa vela verde agresiva que no van a poder ni respirar, no van a, al menos que tengan sus stops, al menos que tengan stops físicos. El problema es de que ya sienten más miedo ir short que ir long y viceversa. Aquí hay más miedo ir long que ir short. Entonces, por eso tampoco hay tanta fuerza en esta zona de ir en corto. Si se dan cuenta, cuando llega más o menos a esa zona, los algos o la rapidez de las compras en venta se empiezan a detener, ya no son tan agresivas y las compras a favor empiezan se crea ese desbalance, hay más gente dispuesta a comprar que vender en esta zona. Entonces va a ser interesante el shock que venga a romper. Muchos piensan que la guerra en Rusia, muchos piensan que el 9 de mayo iba a ser el ataque más agresivo de los rusos. Entonces va a ser muy, muy interesante ver cómo reacciona el mercado la próxima semana. Recuerden, esto es semana con semana, día con día, análisis constante, ir viendo y ir analizando cómo puedes aprovechar esta situación. Este momento es de aprovechar, mi gente, este momento es de meter, si tienen dinero guardado, este es el momento de meterlo al mercado. Yo sé que les da miedo, pero el mercado es al revés. Cuando la gente tiene miedo, es cuando tienes que comprar, cuando tienes que invertir a largo plazo. Cuando la gente está derrochando, está feliz, está diciendo que todos nos vamos a ir a la luna, es el momento de vender. Cuando empiezas a escuchar que tu barbero te empieza a hablar del VIX, es cuando tienes que salir corriendo. Cuando empiezas a escuchar que la tía te empieza a mencionar del VIX, es cuando tienes que salir corriendo. Esos son los momentos decisivos de, ok, ya el mercado ya está fuera de rango, ya el mercado ya está lidiando con muchos problemas. Hay mucha gente que está usando la estrategia del VIX. El VIX es un medidor de miedo del mercado. El VIX de alguna forma te está diciendo cuál es el nivel de temor en el mercado. Entonces, por mucho tiempo el rango del VIX se ha manejado entre los 40 a bueno, los rangos extremos ha sido de 40 a 12, a 10, 12. Ha habido momentos donde se ha explotado a 80, que ha sido, por decir, los momentos que ha llevado a ese nivel, ha sido, si no estoy mal, durante la pandemia, fue donde se fue a 80. Recuerdo que en el 2000
2018. No, no, en el 2010, en el 19, cuando el VIX, no sé si han hecho trading, hubo un día donde se fue a 80 y prácticamente destrozó un montón de cuentas. El rango en total ha sido entre 40 y 20 en estos tiempos. O lo que está haciendo la gente, o alguna gente, es de que cuando está siguiendo el VIX, cuando el VIX llega a 20, se van short, y cuando el VIX está en 37, 35, a lo mejor a 40, se van long. So, cuando está en 35-40 van largo, van a favor del precio, y cuando está en 20, 19 se van short, se van en contra del precio. Es una de las estrategias que han estado siguiendo el VIX, y como pueden ver, ese rango, esa estrategia ha estado funcionando en este tiempo que hemos tenido esta caída, porque está marcando muy bien ese soporte y resistencia que les comentaba, que no nos hemos movido del mismo rango, de la misma zona. Hay que tener mucho cuidado también en esta época, porque ha habido empresas, si no estoy mal es IBM, ha habido empresas que no se han recuperado, o que les ha tomado muchísimo tiempo recuperarse desde... ¿Cuál fue el alto del 2000? Sí fue IBM, creo que no fue IBM. Este fue... Por decir, IBM no se recupera todavía del alto del 2008. O del 2008-2011. A pesar de que en esta época que hemos tenido en estos últimos 3 4 años, ha habido un rompimiento espectacular, un crecimiento espectacular, IBM no ha participado en ese crecimiento. Los que compraron desde el 2011, inversión a largo tiempo, han estado perdiendo y perdiendo y perdiendo, y no ha habido recuperación. Creo que Ford también es una de esas que apenas ahorita. Ford desde el alto del 2000, estoy hablando de inversión desde el 2000, no ha podido recuperar ese alto. Entonces la pelea ahorita, o la idea es muchos dicen, por decir, voy a usar Netflix como ejemplo. Muchos dicen, no, pues estamos lejísimos del alto de Netflix en 700, vale la pena comprar. Pero el problema es de que no sabemos si en alguna vez en su historia Netflix va a llegar a 700 otra vez. Hay una posibilidad de que nunca, nunca más llegue a 700. Hay una posibilidad que su techo a lo mejor sea 250. En realidad estás comprando un buen descuento, o puede que esto llegue hasta 50 y se tarde 10, 15 años en que regrese a 250. Obviamente ya nunca hablemos de los altos de acá. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en dónde estás poniendo tu dinero. Veo a mucha gente que está hablando de PayPal. Lo mismo, exactamente lo mismo, la misma teoría. Sí, llegó a 310, pero ¿qué posibilidad hay de que vuelva a llegar a 310, o que su techo sean 220? ¿Por qué estoy usando eso? Porque aquí hay resistencia. Esta es una zona de resistencia importante, muy importante esta zona. Porque esta fue la explosión, fue el rompimiento de la explosión y el retroceso. Y como se pueden dar cuenta, ese momento de la explosión fue esta locura que vivimos en el 2020 y 2021. Entonces, no hay forma de que volvamos a recrear eso, o esperemos que no haya forma, no tengamos otra pandemia de la misma magnitud. Entonces, lo más probable, o posiblemente, es de que el techo sea 120. Entonces ahorita estás en 81, puede que se tome 10 15 años llegar a 120, porque a lo mejor hace un pullback total hasta 40, que es donde históricamente, o donde está su precio de IPO. PayPal tiene muchísimos problemas porque hay muchísima competencia. O sea, no es nada más de comprar, mi gente. No nada más es de meter tu dinero al mercado. Tienen que saber en dónde poner su dinero, en dónde va el futuro se ve positivo. Estás en PayPal, Netflix, Zoom.
¿cómo se llama? Peloton, todas esas empresas tienen muchísima competencia, no, ya no es tan fácil creer porque hay muchísima competencia y no son los alfas de su sector, ya no son los alfas, hay muchísimo dinero en otras empresas y es complicado que se repongan a los saltos de antes de esta caída que hemos tenido. Va a ser muy, muy complicado. Eh, Zoom, si no, ¿cómo era? ZM. Zoom, ok, 581. Son impresionantes estas gráficas, son súper, súper impresionantes. Eh, lo mismo, exactamente lo mismo. A lo mejor su alto puede ser aquí bueno, no, puede que esté prácticamente en esa resistencia del alto previo a la explosión de Zoom. Entonces, esas zonas van a ser súper fuertes y es donde los shorts se van a ir con todo y no van a dejar que pase esos altos previos de la explosión. Es donde va a estar muy, muy fuerte. Así que si tienen dinero ahí o están analizando esa compra porque lo más seguro que van a recuperar el alto histórico, no lo vean así, no lo vean así. Y si lo hace, prefiero comprar eh, eh, otra empresa que esté aprovechando el crecimiento del pool que va a ser el rompimiento otra vez al alto que estas empresas que ya marcaron el alto y van a ser tan, ¿cómo se puede decir? Van a llamar tanto la atención de los shorts que va a ser muy muy complicado. Puede que me equivoque, puede que sea diferente, pero es como alguien que ha sobrevivido estas caídas del mundo. Es muy, muy complicado que lleguen a estas zonas en los próximos 10 15 años. No lo veo. Muchas de esas empresas van a ser compradas. Muchas de esas empresas van a ser compradas y muchos de ustedes van a decir, no, pues perfecto. Ese es ¿cómo se llama? Mi idea. Van a ser compradas. Veamos el ejemplo de Twitter. Veamos el ejemplo de Twitter. Twitter lo van a comprar, si no estoy mal, en 54. Creo que es 54, pero está en 54, vamos a poner 54. Hay gente que compró en 80, mi gente. Hay gente que compró en 70, hay gente que compró en 65, hay gente que compró... Aunque los vayan y los compran, toda esta gente ya perdió dinero, porque los van a comprar en 54. No es nada más de que los van a venir a comprar o son target de que alguien millonario o billonario venga y nos compre. No es tan fácil, no es nada más eso. Por eso hay que aprender a comprar los pullbacks, hay que aprender a comprar las caídas y no los rompimientos. Es, es muy muy importante aprender a hacer eso. Espero que le esté dando algo de ideas o algo de referencia. Amazon, si me dicen hoy a dónde hay que poner dinero, Amazon es muy, muy interesante ya. Amazon, muchos van a decir, pero ¿cómo sabemos que no va a venir a caer hasta acá? Amazon no va a venir a caer hasta allá. Amazon es un monstruo, sus números están espectaculares. El problema de Amazon es de que no está diseñado para la inflación. Amazon no tiene poder de incremento de precio como muchas empresas. O a la misma magnitud de la mayoría de empresas. Entonces Amazon va a sufrir ahorita por el problema de la inflación. En el momento que se solucione eso, va a venir este rompimiento y van a hacer un split, que creo que es el próximo mes. Entonces su precio va a bajar a ciento, bueno, ahorita no recuerdo ahorita el cálculo porque lo van a dividir, entonces creo que lo dividen por 20 o 25, algo así. Entonces Amazon va a estar en los 120, $130 y va a jalar a muchísimo interés. O si me dicen hay una empresa interesante, podría poner en mi lista Amazon.
Ojo, no comprar ahorita. O si voy a comprar súper, súper escalonado y mi primera compra va a ser muy mínima, muy pequeña. Otra empresa que vale la pena tener en tu portfolio por el resto de tu vida es Apple. Oh, ¿qué le puse? ¿Qué estoy haciendo mal? Estoy ando un poco, estoy ando un poco enfermo, así que no se preocupe. Apple es una de las empresas interesantes que hay que tener en mente. Viene muchísima innovación. De hecho, Warren Buffett estaba comprando un montón de Apple, pero se le reventó hacia arriba. Y ese hombre no compra rompimientos, ese hombre solamente compra pullbacks. Así que va a haber muchísimo soporte si llega a caer Apple de Warren Buffett y de mucho dinero profesional. En Apple hay muchísimo, muchísimo dinero profesional. Me han preguntado también sobre Tesla. Para mí Tesla tiene un problema muy grande que se llama, bueno, un problema positivo y un problema negativo que se llama Elon Musk. Lo que haga Elon Musk va a afectar a Tesla, no tanto sus números, no tan, sino Elon Musk si no tiene su enfoque en Tesla, ese grupo de seguidores, ese culto que ha creado en Tesla, se van a empezar a desilusionar y puede afectar muchísimo el precio. Si fuera una empresa solamente basada en sus números y en sus libros, definitivamente sería muy interesante empezar a comprar aquí escalonado. Yo lo que no me gusta de Tesla es ese culto, ese extra, ese desafío que te pone el amor que le tienen a Elon Musk, que les ha funcionado. Han hecho millones con ese culto. Pero recuerden, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. En algún momento eso se va a acabar, en algún momento Elon Musk va a cometer un error donde la gente no lo va a perdonar, lo más seguro que lo haga con Twitter, y todo eso se acaba, todo pasa, lo bueno, lo malo pasa, en algún momento pasa, el tiempo, la evolución, eso es importante entender. Entonces, siento que en Tesla, aunque siga en crecimiento, hay ya muchísima competencia, hay muchísimo alrededor de lo que está haciendo Elon Musk, la cantidad de acciones que está liquidando para comprar Twitter, hay muchísima incertidumbre en el futuro. Y el problema es de que no solamente es la empresa en sí, los números de la empresa, sino son muchas cosas externas que no tienen nada que ver con la empresa y no hay ninguna forma de protegerse o controlar ese problema. Entonces, yo creo por eso atrae a muchos osos, porque entienden de que es momento, es tiempo nada más, es una cuestión de tiempo que Tesla tenga una caída importante y va a venir por el problema que genera Elon Musk. A mí, y yo lo he dicho, Elon Musk es un genio, Elon Musk, mis respetos, Elon Musk es súper, súper impresionante lo que ha hecho. El desafío es de que, como es eso, trae eso también a sus empresas y la volatilidad que genera eso, no hay forma de protegerse porque es algo externo. Es como yo veo el mercado. Ustedes vean el mercado como ustedes lo quieran ver. Eso es, eso lo ponemos como disclaimer. Entonces hay lugares donde poner dinero, hay lugares donde no, no vale la pena. Microsoft es un monstruo, Microsoft también. Aunque me gusta un poquito, un pullback más acá a los 180. Yo sé que muchos dicen que voy a estar loco, pero siento que Microsoft ha hecho esta corrida tan impresionante que tiene que venir a visitar mínimo los 200. Para mí, siento que Microsoft viene a visitar los 200 y después viene otro rebote importante. Y va a venir en esta compra de Activision, que hay muchos rumores de los videojuegos que no lo van a poder ejecutar. Hay muchísimas cosas de regulaciones que no, y mucha gente se aprovechó con insider trading en esa adquisición.
Entonces hay muchas demandas. Mágicamente Warren Buffett compró antes de que se anunciara el que iban a comprar esta empresa. Y es impresionante su capacidad de Warren Buffett de comprar antes de que venga una compra de otra empresa. Es muy, muy interesante ese cerebro. Ese cerebro es para guardarlo. No es cierto, Warren Buffett. Te admiramos, Warren Buffett. Entonces, Microsoft también es un monstruo, es un buen lugar para empezar a comprar escalonado. Les repito, todo eso no se metan de un solo, vayan acomodando, vayan estructurando sus compras. Es un gran momento de comprar, pero lo tienen que hacer de forma inteligente. Otra empresa que me gusta o que siento que vale la pena eh, comprar, eh, ¿cómo se llama? Under Armour. ¿Cuál es su...? Lo estaba viendo el fin de semana. Under Armour. Sí, Under Armour. Obviamente es la empresa si no estoy mal, este es su ticker. Lo empecé a ver esta semana. Es la empresa de ropa deportiva. Es la empresa que patrocina a una buena cantidad de atletas, una buena cantidad de equipos de deportes. Y el problema de la caída o el problema de que ha tenido en esta época no es tanto la empresa sino la distribución. En el momento que se solucione el problema de la distribución, automáticamente va a venir un repunte porque es algo externo, no es algo de la empresa, sino todos están sufriendo problemas de distribución. Y siento que muchas de las empresas van a venir a solucionar ese problema de distribución, no nada más con siguiendo el mismo proceso, sino van a empezar a crear muchas fábricas o warehouse, ya sea en Estados Unidos o cerca de Estados Unidos para solucionar ese problema de la distribución. El problema de China ahorita es impresionante y creo que le está abriendo muchísimo los ojos a las empresas americanas de que no pueden confiar en China y no pueden tener su distribución basada en lo que esté haciendo China. Entonces van a traer muchísimo y creo que uno de los grandes beneficiarios de esto va a ser México y Sudamérica. Creo que es momento de que México y Sudamérica empiecen a tratar de jalar un poquito ese mercado de distribución y fábrica y creación. Sería muy interesante o siento que sería bueno para las economías de esos países que hicieran eso. Entonces, hay lugares, obviamente mi lista es grande, es larga. Conforme vayan pasando los podcasts, les seguiré compartiendo eh, donde yo estoy poniendo unas recomendaciones, donde yo estoy poniendo lo que yo estoy haciendo. Ustedes hagan lo que ustedes quieran. Si se quieren comprar Netflix, PayPal, Zoom, Peloton, vayan y compran Arc, el de Cathy Wood. Y vuélvanse millonarios. Pero es lo que yo estoy haciendo, es lo que yo estoy analizando, lo que yo estoy viendo. Estamos más cerca del soporte que de la resistencia. Es un buen momento para comprar, es un buen momento para empezar a escalonar. No entren en pánico, no entren en miedo y protéjanse, protéjanse, no, háganlo inteligente, no sé, ahorita no es de especular, ahorita no es de, no, pero esta empresa no hay que casarse, no hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo con la mente, hay que ver las estadísticas, hay que ver sus números, hay que ver su capacidad, su proyección, hay que ver su múltiple, cuánto se está vendiendo a futuro, o el valor de las acciones de las ventas a futuro. eh, voy a decir esto, ahorita en estos momentos se está volviendo importante el análisis fundamental, es muy importante el análisis fundamental ahorita, conjunto con el análisis técnico para definir la entrada, dónde voy a entrar,
pero es importante que hagan su tarea en el análisis fundamental y que vean sus libros, vean sus proyecciones, en su industria, cuál es la competencia, quién es la competencia, contra quién están compitiendo, es muy importante, y ver quién tiene mejor proyección a futuro. Muchos están, ejemplo, Nvidia, AMD. Mucho dinero se fue a AMD. Para mí, Nvidia es el monstruo que va a revolucionar este mundo. Pero ahí es donde donde saca su capacidad de inversionista, porque AMD también se ve muy interesante. Para mí, repito, mi idea es Nvidia es donde poner el dinero, pero entiendo la teoría o los conceptos o las ideas de los que ponen su dinero en AMD. No hay forma de alegar ahí porque las dos tienen un futuro interesante e impresionante. Entonces tienes que hacer ese análisis, tienes que buscar esa competencia, ver a dónde le ves más potencial, más futuro. Y desgraciadamente se acabó por ahorita el momento donde ponías tu dinero y lo dejabas correr y todos felices. Ahí es un momento de dolor, un momento de te va a doler, vas a sufrir, pero entiende que los próximos 3 4 5 10 años vas a estar feliz. Vas a darle gracias a todo lo que tú le des gracias que hiciste tomar esta decisión porque los resultados van a venir en esa proyección de tiempo. Pues, momento de aprender, volvemos a lo mismo. Si hay algo que no conoces, no sabes, ese es el momento de aprender, ese es un momento de análisis, un momento de entender lo que está pasando. Y imagínate, si eres capaz de sobrevivir un bear market, una tendencia alcista, un bull market, es lo más fácil que existe en este mundo. Es así, es así. Entonces, te va a ayudar y cambiar tu vida si te atreves a entender este punto, este proceso. Así que eso es todo. Se me acabó la voz, ya me está doliendo la garganta, así que cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.